Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de podcast. Soy Davinia y estás escuchando A través de mis ojos. Quería daros las gracias nuevamente por estar otro día más aquí, a todos aquellos que estáis, escuchando este podcast, este programa, como queráis llamarlo. Hoy quiero centrar la temática en la discapacidad en general. Si bien es cierto que antes hemos hablado pues, de temas más concretos y tal, hoy quiero centrarme en la discapacidad y para ello me he traído una invitada especial. Quería que la primera persona que viniera pues, fuera de confianza y con la que yo pudiera mantener una conversación fluida, que eso no quiere decir que no vayamos a estar nerviosas, y la he escogido a ella porque creo que tiene mucho que aportar. Pero antes de decir su nombre, que mucha gente ya la conocerá, os la voy a definir con unas frases. Ella es una persona perseverante y que trabaja muy duro para conseguir lo que quiere. Busca la perfección y para ella los detalles marcan la diferencia. Pero sobre todo, cuida, ama y protege como nadie a aquellas personas que le importan. Ella es Estefanía y quiero darle una cálida bienvenida. Muchas gracias. Bueno, darte las gracias por invitarme a tu podcast o a este proyecto que estás iniciando. Felicitarte por todo lo que conlleva, por todo el esfuerzo que estás haciendo y sobre todo también admirarte porque todo lo que llevas consiguiendo desde muy pequeña hasta ahora, creo que los esfuerzos se van a ver recompensados y creo que eres muy valiente que cada día te vayas poniendo objetivos nuevos en la vida y que estoy muy orgullosa de ser tu amiga. La verdad es que, de verdad, a mí estas cosas cada vez que me las dices me da vergüenza, y noto que me sonrojo. Gracias por verme siempre con esa mirada y con esos ojos tan bonitos. A través de mis ojos. A través de tus ojos. Ya sabes que, no, me cuesta creerme, ¿no? Que la gente me diga cosas buenas y más la gente a la que quiero y demás, porque es como que no me lo creo. Pues créetelo. Créetelo, que ya sabes que es verdad. Vale, y como no tenemos tanto tiempo como en la vida real, vamos a ir al grano. ¿Qué es para ti la discapacidad? Vale. Bueno, creo que es una pregunta un poco bastante ambigua, ¿no? Al final cada uno yo creo que lo puede entender de alguna forma, ¿no? O si ha tenido algún caso cercano. Pero al final yo creo que pues, es una condición de la persona, ¿no? A la cual se le ve pues, afectada o limitada para interactuar con el mundo que le rodea, ¿no? Y también es verdad que creo que la sociedad, la cultura en la que vivimos, pues tiene un papel importante, ¿no? Yo creo que estas percepciones influyen en la interpretación social de la persona con esta discapacidad y del entorno. No sé qué es lo que tú piensas, pero creo que esta es mi visión. Yo creo que es una visión y una percepción muy acertada, ¿no? Porque si bien es cierto que yo la discapacidad la puedo entender o la entiendo ahora porque yo antes no la quería entender, la rechazaba totalmente, la discapacidad es un... es diferente en relación a la cultura en la que naces y al país donde naces, y tenemos mucha suerte de estar viviendo en España porque dentro de lo malo, ¿no? Dentro de que hay mucho que trabajar y mucho por lo que luchar, se acepta, hay muchas medidas, muchas herramientas y está como muy normalizado, ¿no? Si comparamos con otro tipo de países o con otras culturas. Yo no me imagino a una persona ciega o con limitación visual, o a una persona sorda, o a una persona que tenga... ¿Alguna necesidad educativa especial? No me la imagino en ninguna otra cultura. Bueno, sí que me la imagino en otras culturas, pero me imagino algunas concretas en las que, bueno, a lo mejor no lo tendría nada fácil, ¿no? Entonces, gracias. Tengo que darle gracias a nací en España, me imagino. Pero... Y luego está también que ya dentro de la situación en la que vivimos hay mucho trabajo por hacer, porque la discapacidad o el término discapacidad ha evolucionado. Antes era como mucho más despectivo, peyorativo, negativo, ¿no? Tú eres discapacitado, tú eres, tenías el síndrome de Down o tal. Eso es normal. No, vamos a ver. O te trataban de loco. O te trataban de loco, o como o te que no ocultaban, servías. te ocultaban, sí. Te ingresaban. Exacto. O no servías, es decir, tú les cojo, ya no sirves para nada. Vamos a ver. Bueno, al final se escondía de la sociedad, ¿no? Para mostrarse.
Sí, pero porque estaba como castigado, ¿no? Entonces, Sí. partimos de eso y de que se considera que las personas que tienen algún tipo de discapacidad no pueden ser competentes. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y esto viene pues, desde la base educativa y demás. Independientemente de que para las personas con discapacidad tengan que llevar su proceso y que cada día sea una batalla, una lucha y tengamos que enfrentarnos cada día a cosas totalmente diferentes, que ya sabes que aventuras tenemos muchas, Sobre todo tú. sobre todo yo, cada día es una. Bueno, el otro día estuve pues 10 minutos dando vueltas en Plaza España porque salí por el metro que no, por la puerta del metro que no tocaba, porque eso es un laberinto. Y bueno, para llegar a mi destino, me choqué con una persona, me metí en un sitio donde estaban de obras, me llamaron y me dijeron, señora, que por allí no. O sea, muy heavy. Cada día es como una aventura, una lucha y demás. Pero creo que hay mucho trabajo que hacer, sobre todo desde la base educativa, ya no desde la escuela. Porque sí, en la escuela pueden aprender unos valores y demás, pero hay mucho trabajo que hacer con las familias, con el entorno social y en la calle. En la calle es que convivir con personas con discapacidad es súper complicado porque no estamos adaptados a ellas, no las conocemos, no sabemos cuáles son sus necesidades, ni siquiera sabemos cómo tratarlas. El otro día me preguntaron, Davinia, ¿a ti y a la gente con discapacidad os sienta mal que os digamos luego nos vemos? A ver, ¿qué tipo de pregunta es esta? Cuando a ti te hacen una pregunta de ese estilo, te das cuenta de las carencias que tenemos en este aspecto. ¿Cómo me va a sentar que me digas mal, luego nos vemos? Ya es que como no ves... O vamos a andar un rato, la persona que va coja o que va en silla de ruedas, pues no irá a andar como tal, pero irá en su silla de ruedas, con sus herramientas, con sus recursos. Es decir, cuando ya le prestamos tanta atención a los detalles, a las... Bueno, no son detalles, porque son como tonterías, es porque realmente no estamos preparados para afrontar una persona que tenga discapacidad, ya por miedo a tratarlos diferentes. Es que no somos diferentes. Todos somos diferentes en general, pero tenemos los mismos derechos y las mismas ganas de vivir. Ahora bien, cada uno llevará su proceso de aceptación y le puede sentar mal o bien, pero como te puede sentar a ti bien que te digan bajita o que rubia eres o vaya forma de andar tienes, ¿no? Pues lo mismo. Al final todo depende mucho de cómo se sienta la persona. Entonces, que me voy del tema. ¿Tú crees que la sociedad realmente está adaptada y acepta, integra a las personas con discapacidad? Bueno, como bien he dicho antes, yo creo que pues, la cultura que vivimos y la sociedad tienen un papel importante. Como bien has explicado tú, no es lo mismo vivir en una sociedad como la nuestra que vivir en una cultura más árabe, en el África. O sea, supongo que las barreras que tengan serán diferentes, ¿no? Sí. Y todo esto influye en cómo la persona que tiene una limitación, una discapacidad o una necesidad se ve, ¿no? Cómo se ve o qué etiqueta tienen también, porque yo creo que en este caso de que haya un término, ¿no? que es esta palabra, ¿no? Discapacidad o alguna afectación o una necesidad educativa especial, al final son etiquetas, ¿no? Y que también crear guetos, ¿no? Que pueden crear guetos. No sé cómo tú ves o si piensas que se crean guetos, ¿no? Al final la gente que tiene pues este problema, ¿no? Es como que se juntan, se hacen asociaciones que también sirven para poder luchar contra un poco la organización de la sociedad y todo esto para poder incluiros, ¿no? Pero yo creo que también hay una línea delgada, ¿no? O muy estrecha en cuál es si es positivo o es negativo. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo cada vez veo que hay como más insistencia en quitar las etiquetas, ¿no? Quitar etiquetas porque al final todos luchamos por la igualdad. Recordemos, igualdad en derechos, pero cada uno de nosotros somos diferentes, al menos desde mi punto de vista. Entonces, yo apoyo todo el tema de las etiquetas siempre que sea, ya te lo he dicho alguna vez, en sentido positivo. Es decir, una persona pues puede ser alta, baja, tener discapacidad visual. Las etiquetas sirven para caracterizarnos, para definirnos y para unirnos en función pues, de nuestros intereses y demás. Yo puedo tener una discapacidad visual y puedo estar dentro del gueto, ¿no? Dentro del grupo que tiene discapacidad visual, pero a la vez me pueden gustar mucho las motos, ¿no? Y puedo trabajar, ojalá trabajara con ellos, y puedo conocer gente que pues, sea motera, ¿no? Entonces, al final se trata de que las etiquetas sean palabras
que no nos definan por encima de todo, sino que nos caractericen, que definan un poco nuestros intereses, ¿no? Que nos guíen y que al final pues eso nos lleve pues, a conocer a unas personas o a ser, nos identifiquemos con otras, pero sin cerrarnos en un solo grupo. Hay mucha gente que por su propia situación de discapacidad, por miedo a aceptar, por miedo a la integración, porque no saben hacerlo, por miedo al rechazo, ¿no? Pues única y exclusivamente se relacionan con su grupo de discapacidad y no se abren al mundo. A mí me pasaba al contrario. Yo, con la obsesión que tenía de no reconocer que no veía tres en un burro, pues yo no quería tener contacto en ningún momento con gente con discapacidad visual. De hecho, huía de la gente ciega por eso, por el miedo a verme reflejada, por el miedo a no verlos felices, por el miedo a ver que iban a... El desconocimiento, por miedo al desconocimiento y también por encontrarme con algo que no me gustara, ¿no? Pero ahora que conozco gente que es ciega total, me parece increíble, estoy aprendiendo muchísimo de ellos, pero obviamente no solo me cierro a ese círculo. Hay otros guetos que quiero explorar, que quiero descubrir y tengo mis propios guetos, es decir, mi círculo, y no por eso tengo que ir excluyendo ni nada. Las etiquetas, siempre que sean en positivo, son buenas. Obviamente tampoco debemos dejar que nos invadan y que nos definan. Yo no soy Davinia, como dije el otro día, la discapacitada visual. Yo soy Davinia, tengo discapacidad visual, tengo el pelo azul, me gusta dormir, tengo amigos, me gusta la tortilla de patatas, me gustan las motos, etc, etc. Y tú serás pues Estefanía, al que le gusta la fotografía, la maestra, ¿sabes? Tenemos como muchas etiquetas, pero ninguna está por encima de la otra. Ya me he liado ya aquí a hablar. Bueno, yo creo que al final las etiquetas, aunque tú definas, ¿no?, que puedan ser siempre positivas y es lo que puedas aceptar, yo creo que es un riesgo muy... No sabría cómo decirlo, pero al final te acaban, no caracterizando, pero al final te acaban encasillando, sea para bien o sea para mal. Yo creo que acaban encasillando y que al final yo creo que por el hecho de que haya una etiqueta, ¿no?, que os diferencie, que os digan discapacitados, tenéis que estar luchando constantemente para sentiros incluidos en la sociedad, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que si no existieran esas etiquetas, bueno, supongo que también las cosas serían más diferentes, ¿no? Y al final cada uno podría ser desde su propia personalidad, sin ser etiquetado, sin ser una discapacitada, sin ser no sé quién. Sí. A ver, esto está muy bonito, pero... O sea, la teoría está bonita, pero creo que en la práctica no va a funcionar nunca, porque al final la gente y la sociedad trabaja por etiquetas. Cuando tú contratas a una persona, su currículum, ¿qué ves? Office, inglés, sobre todo lo primero que ves es una fotografía. Una foto. Y entonces tiene que entrarte la etiqueta física, ¿no? O el canon de belleza. Y luego a partir de ahí, pues tú lo que buscas son sus skills, cómo se define y demás. Entonces, si ya partiendo de que de que cuando contratamos a gente partes de las etiquetas, de sus propios skills y demás, al final te encasillan, ¿no? Yo tengo muy claro que a mí no me van a encasillar como discapacitada visual. Es una cosa que yo tengo, o que yo sufro, o que yo vivo. Que yo sufro no. Que yo vivo, ya no la sufro, pero que no me van a encasillar. Pero hay mucha gente que no lo va a hacer así. Entonces utilizan esto pues de forma negativa o para clasificarnos, ¿no? Todo esto, ¿cómo se evitaría? Pues con la educación. Y ahora vamos a entrar en este tema. ¿Has visto qué coletilla más chula? Sí, ya te he visto. Tú eres maestra de educación infantil y tienes mucha experiencia laboral dentro del sector pues, de los niños. Ya no como maestra en un cole ordinario, sino porque has trabajado muchísimos años en llar d'infants, en ludotecas, en monitor de menjador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo se vive, ahora ya centrándonos en la escuela ordinaria, que es donde has pasado tus últimos años, ¿no? ¿Cómo se vive la discapacidad dentro del aula? Es decir, cada día se trabajan más valores en la escuela, se adaptan los currículums, etcétera, ¿no? Pero depende de cada escuela lo que se trabaje en la discapacidad. ¿Cómo se vive? ¿Cómo la vives tú? Vale, bueno, yo, como hemos comentado en algún momento del programa, sí que es verdad que creo que el tema de la inclusión, porque al final estamos hablando de inclusión, ha ido variando a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que antes a estos niños se les llevaba pues a otro colegio, se les apartaba de la sociedad, se les encerraba, se les llamaba pues con estas nomenclaturas que tú decías, ¿no? De subnormal, de locos, gente que se ocultaba a la sociedad para no estaban bien vistos, ¿no? Y yo creo que no hace mucho, que al menos aquí en Cataluña, ¿no? Que
pues que no hay una educación inclusiva con el objetivo de, pues, de velar por las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Independientemente de sus capacidades, condiciones sociales o culturales, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que hay muchos colegios que ya tienen como la infraestructura muy clara, ¿no? Para, pues esto, ¿no? Si llegan niños con alguna discapacidad. Sí. Y también está adaptado pues el currículum a, pues esto, ¿no? A ser más individualizado, a propuestas más concretas para ellos, ¿no? Que al final debería ser para todos, ¿no? Porque lo que te sirve para Sí. uno le puede servir para otro. Entonces al final son más generalizadas, ¿no? Una atención personalizada. Vale. Pero sí que es verdad que creo que queda mucho por recorrer. Bueno, es que la teoría está como muy bien, pero yo lo primero que te pregunto es, ¿hay personal suficiente para atender a todos estos niños? Porque cada día hay más que presentan necesidades educativas especiales. Y luego, claro, una vez estás dentro del aula con 25 niños, a la que tienes dos, ya no te digo uno, dos con necesidades especiales, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo le prestas atención a uno? ¿Cómo le prestas atención a otro? ¿Cómo gestionas la clase? Es que me parece súper complicado. Buena pregunta. Aún lo estoy descubriendo, ¿no? Exacto, sí, aún estoy en ello, descubriéndolo cada día. Porque al final sí que es verdad que, bueno, vamos evolucionando, ¿no? Y que al final no es que te llegue algún niño o niña con una necesidad educativa especial o una discapacidad, es que al final creo que cada día llegan más alumnos Sí. con sus propias necesidades. Ya al final no sea una encasillada, sino a nivel emocional, a nivel familiar. Es decir, ¿no? Cada día algún niño puede presentar alguna necesidad. O sea, por ejemplo, hoy me he levantado porque estoy triste, porque yo qué sé, se me ha muerto alguien, ¿no? Tú llegas al colegio y llegas con una necesidad a ese día. Necesitas alguna emoción, necesitas un acompañamiento. Entonces, al final no solo hace falta encasillarnos para tener un soporte. Y sí que es verdad, retomando un poco el tema del personal, bueno, abro paréntesis porque yo creo que se necesita mucho personal en educación, no solo un maestro o maestra en el aula, yo creo que también al final nos acabamos enriqueciendo si hay más variedad de personal. Y al final también variedad para ellos, ¿no? Para una atención más personalizada. Hace falta. Sí. Y más cuando, es lo que dices tú, tienes 2, 3 niños en el aula con alguna necesidad, se te hace complicado poder atenderlos y atender a los demás, ¿no? Al final lo intentas incluir a todos, pero al final hay cosas que son imposibles. Es frustrante, es que se te debe hacer bola porque dices, yo quiero atenderlos a todos, quiero atenderlos de forma individualizada, pero es imposible, ¿no? Y me parece una visión muy bonita en lo que hablas de la inclusión, porque al final... y de que cada uno tiene como su necesidad. Y es cierto, que es que decimos, no, solo tiene necesidad el que tiene TDA, ¿no? El que tiene hiperactividad, o no, al final esa persona pues se le ha muerto el abuelo, o ha tenido un problema en casa, o mil historias. Y cada uno necesita como su atención, su adaptación y su espacio Sí. Y bueno, esto no se ve, al final es como, no, los únicos que necesitan atención son... No, y los otros niños también necesitan su atención y su dedicación, su tiempo. Y dentro del ámbito laboral, que no sé ni hablar, aparte de a mí, que ya hemos trabajado juntas, bueno, y estoy recordando a otra persona que también trabajó con nosotras que tenía discapacidad auditiva. Dentro del ámbito laboral, vaya cuadro éramos. Ahora lo pienso y vaya cuadro. Sí. ¿Has trabajado con gente que tiene discapacidad? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, la verdad que no me he encontrado con gente que tenga alguna discapacidad trabajando. Sí que es verdad que me he ido dando cuenta luego. Por ejemplo, este año estoy trabajando con 2 personas que tienen discapacidad auditiva. Sí que es verdad que quizás en una no puedo tener tanto contacto en el sentido de cómo lo está viviendo, pero creo, por lo que veo desde fuera, que es una persona que lo lleva bastante bien. Qué bien. Y de la otra persona, pues quizás no sé cómo lo lleva, pero sí que quizás creo que ahí hay un problema un poco de aceptación aún, ¿no? Vale. Pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que lo van llevando. Bueno, está súper bien, y más dentro de la educación, que se les dé la oportunidad, ¿no? de trabajar. Que esto es otro tema que ya se hablará en otro día, pero que tenemos muy difícil la inclusión laboral en centros que no sean especiales o especializados para gente con discapacidad. Porque es lo que volvemos a decir, ¿no? No se nos cree capaces. ¿Capaces de qué? Si hay mucha gente incompetente que está ocupando puestos súper altos y no saben hacer ni una frase bien hecha. Correcto. Entonces... hay mucho trabajo que hacer. Entonces, a nivel personal y a nivel laboral, que hemos trabajado juntas y tal, ¿quieres contar alguna anécdota que hayamos vivido
con algún niño con discapacidad y demás. Porque claro, nosotras, para poner a la gente en contexto, estuvimos un par o 3 de años trabajando juntas en una ludoteca, que ahí pues aceptábamos, no, entraban todo tipo de niños, hasta una cierta edad, tenía una edad comprendida, ¿no? Y claro, lo mismo se te podían juntar 4, 5, 6, 7, 10 niños que tuvieran alguna necesidad educativa especial. Claro. Es un sitio lúdico para jugar, en el cual hay unas normas básicas, que pueden ser 3, ¿no? 3, 4, y gestionar aquello era difícil, no por ellos, porque ellos estaban totalmente incluidos, ¿no? Que es lo que hemos dicho algunas veces, sino por las propias familias. Cuéntanos un poco la experiencia y alguna anécdota, que hay muchísimas. Aquí abrimos un poco un melón, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que al final estamos hablando de un sitio que es lúdico, que al final es ocio, ¿no? Y sí que es verdad que tú ahí vienes a dejar pues a tu crío para poder jugar mientras tú estás haciendo pues alguna otra actividad, ¿no? Como familia. Y claro, llegar y encontrarte a lo mejor pues que tu hijo o tu hija, ¿no? Tiene pues alguna mordida, algún mordisco en algún lado, entonces bueno, es complicado, ya es complicado gestionarlo en el colegio, ¿no? Porque hay familias que quizás aún esto les cuesta de entender, ¿no? Porque hay sitios, es verdad que a lo mejor si te muerden en el brazo, bueno, duele también porque al final es tu hijo o hija, pero al final si por ejemplo te sale marcado en la cara, pues es una cosa muy visual y entonces como que impacta mucho más, ¿no? Y si ya cuesta quizás aceptarlo o entenderlo en una escuela ordinaria, en un espacio que es de ocio, aún más, ¿no? Y yo creo que ahí nos hemos encontrado un poco de problemas en el sentido de que lidiar con estas familias pues, y hacerlas entender, ¿no? Que no era una cosa intencionada, sino que al final era una forma de expresarse el niño o niña y que no sabía hacerlo mejor, ¿no? Y que cada uno tiene sus herramientas para poder expresarse. Bueno, tienes mucha razón y al final es eso, el problema reside en la sensibilidad, en el entendimiento y en la capacidad que tiene la familia de adaptarse a estas situaciones. Esto te adaptas cuando tienes un niño así. Sí. Muchas veces. Hasta que no te pasa, no eres consciente de esto. Hasta que no tienes un cáncer, no sabes lo que es duro. Hasta que no pierdes una pierna, no sabes lo que es duro. Hasta que no te pasa a ti algo, no eres capaz de entenderlo al 100%. Pero sí que deberíamos trabajar en esa sensibilidad extra que tienen, bueno, que debemos tener, esa empatía, insisto, en esa sensibilidad, porque los niños a veces no saben cómo expresarse y somos los mayores los que tenemos que enseñarles, ¿no? Ayudarles, a facilitarles las herramientas. Exacto. Entonces, si estamos en un sitio lúdico, inclusivo para todos, pueden pasar estas cosas. Hay que normalizarlo. Pero claro, ¿esto viene de qué? Partiendo de la educación familiar, social y tal. Porque, insisto, los niños crecen sin prejuicios, crecen como una página en blanco, ¿no? Y en función de lo que van viviendo, van adquiriendo pues estas conductas y estos comportamientos. La sociedad hace mucho daño. Claro. Entonces, ¿qué clase de niños queremos tener? ¿Qué clase de adultos queremos tener en un futuro? Pues, ¿qué personas queremos ver en el mundo, ¿no? ¿Qué personas queremos dejar o acompañar y formar, ¿no? Al final, yo creo que cada vez se necesitan muchos más valores para la vida, ¿no? Sí. Y enseñar sobre todo a gestionar las emociones, ¿no? Qué es lo que te pasa y que cuando me pasa cómo expreso esa frustración o lo que sea, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, es verdad que si ya nos cuesta a los adultos, ¿no? A gestionar nuestras propias emociones porque nadie nos ha enseñado, creo que es una faena o algo pendiente de que creo que se tiene que trabajar desde ya, ¿no? Desde muy pequeños. Bueno, pero es que teniendo en cuenta que nosotros somos conscientes que nos está costando o que estamos aprendiendo ahora a gestionar nuestras emociones, a entenderlas y demás, tenemos la oportunidad de que las generaciones del futuro puedan hacerlo. Está en nuestras manos. Ahora es querer, tener ganas y que nos interese. Porque hay muchas veces que no interesa, que lo que interesa es tener pues, a niños frustrados, adultos frustrados y que se puedan controlar. Pero esto ya es otro temita. Es otro melón. Es otro melón que no vamos a abrir. Anécdotas tenemos muchísimas. Cuenta solo una. Cuenta la de... Bueno, voy a contar, por ejemplo, hablando más en una escuela ordinaria, ¿no? Que lo que dices tú, ¿no? Tienes 25 niños, estás tú sola, y alguna niña o niño, ¿no? Que tiene alguna necesidad educativa especial, y entonces al final... Yo me acuerdo, ¿no? De estar sentada pues esto en la asamblea, ¿no? Que es la rullana donde podemos aquí conversar y debatir de cosas o explicamos cosas que van a suceder durante el día. Sí. Y tú estar tan tranquila, ¿no? Ahí comentando y hablando con todos y al final
el niño o la niña no está en la rullana porque al final no puede estar tanto tiempo ahí sentado, ¿no? Y al final es lógico y normal. Pero al final lo ves que va entrando y saliendo, ¿no? Corriendo, y yo digo, ¿qué está haciendo? Y me veo que me está tirando material del colegio en el lavabo y tirando la cadena. Digo, no puede ser. Y yo corriendo detrás, bueno, o tirándome cosas por la ventana. Es decir, claro, si estás con una persona sola, es como que ya en ese momento la clase se te distorsiona, tú no puedes estar pendiente de los demás, tienes que estar pendiente de aquel niño o niña. Y bueno, y es complicado. Al final te lo pasas bien y te ríes después, pero el sofocón te lo llevas. El sofocón te lo llevas y esto puede pasar cada día, porque claro, si no siempre estás acompañado, no siempre está la técnica, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando es infantil en P3 sí que hay una técnica que tienes un soporte, no siempre, pero muchas veces estás sola en el aula. Al menos que tengas como algún caso muy especial y tengas alguna vetlladora o algún soporte de CA, no todos los colegios tienen esta suerte de tener a estas personas. Yo desde aquí reivindico más inversión en personal docente y sobre todo en formación docente, que es que al final, bueno, pues si hay más personal docente también tendrán más tiempo de seguir formándose, porque claro, desconocemos mucho el tema de la docencia, nos pensamos que tenéis muchísimas vacaciones, que tenéis un horario estupendo, y creo que esto está como muy mitificado porque los buenos profesores trabajan muchísimas horas dentro de clase, que a mí me gustaría a mucha gente verles delante de 25 niños, y muchos no pueden ni con sus propios hijos y tienen uno o dos, pues me gustaría verlos delante de 25 niños con la presión de pues 50 padres, 2 por cada niño detrás, con la presión del currículum, la escuela, y luego encima en casa trabajando para... porque al final hay que trabajar en casa, porque las clases no se preparan de forma automática, que esto es un trabajo que hay que hacer previo. Entonces, ¿que tienen 2 meses de vacaciones? Pues bien merecidos. No, es que hasta que... No, sí, yo no voy a decir nada, yo en ese sentido estoy orgullosa porque al final es como decir que un atleta solo trabaja cuando hace una carrera, ¿no? Al final hay un trabajo previo detrás. Y al final creo que a los docentes desde hace ya un tiempo es como que se les machaca mucho o se les pone en juicio de valor, ¿no? Sí. Y al final quieren que hagamos de padres, de psicólogos, de muchas cosas que al final se nos escapa de las manos, ¿no? Y nosotros podemos atender hasta donde podemos atender. Es verdad que también hace falta más profesionales, pero ya no en el sentido de por decir dar cualidad y calidad a los niños, ¿no? Sino simplemente también porque te ayudan, ¿no? Hay gente que a lo mejor puede estar formada pues en esto, ¿no? En necesidades educativas especiales y te pueden dar estrategias y de cómo poder acompañar mejor a estos niños y niñas, ¿no? Entonces al final no es solo... Bueno, es que un buen ejemplo son los médicos, es decir, tú no tienes un médico que sea especialista en el oído, en la vista, en el riñón, cada uno tiene su especialidad y luego si hay un problema común, pues entre todos se reúnen. Pues lo mismo un profesor no puede ser profesor, psicólogo, educador social, pedagogo y demás, al final es un conjunto de profesionales que hacen posible que esto salga adelante. Exacto. Entonces, hasta que no estás dentro, no lo ves. Yo creo que es una profesión muy criticada y que cada día es más dura, más complicada y que hay que dejar claro, que aunque esto no venga a lo del podcast, que la educación no solo viene de la escuela, que es que la educación es un factor o un recurso más que da la escuela. La familia, el entorno social... son también súper importantes, las amistades son básicos, es decir, delegamos toda la educación de los niños en los profesores y en lo que aprenden en la escuela. Error de principiante. Pero bueno, esto es otro melón que tampoco vamos a hablar. Ahora llegamos al tema personal y demás, ¿vale? Porque nos quedarán unos 10-15 minutos máximo. Y quiero ir al meollo, al sentimiento, a la emoción. ¿Qué te supone a ti tener una amiga con discapacidad? Y que sea, pues en este caso, visual. Vale. Bueno, a mí no me ha supuesto nunca nada, tú ya lo sabes, que nunca he tenido ningún problema. Y porque al final también es verdad que lo he ido como viviendo más desde hace unos últimos años, ¿no? Yo te conozco desde hace ya, ¿qué? 16 años, sí, o casi no, 20, ¿no? Muchísimos, demasiados, ¿no? Hace mucho que nos conocemos. Ya no sabemos ni cuánto, ya estamos... Muchísimos, 16 o así, sí. Sí, y entonces al final yo creo que también es verdad que hemos vivido diferentes etapas, que es verdad que desde hace también menos tiempo es cuando hemos estado más unidas, la verdad que al principio no tanto, entonces tampoco es que yo haya sido tan consciente, ¿no?, de tu problema de discapacidad.
y yo creo que he sido más consciente ahora, pero porque también yo creo que es algo que se ha grabado más y que tú al final has tenido como que exponer y dar visibilidad, ¿no? Porque al final no te ha quedado como de otra. Bueno, es que no he tenido otra alternativa. Yo creo que realmente la gente de mi entorno, amigos, conocidos, trabajo, familia, o sea, los que viven conmigo, tampoco eran conscientes de la gravedad del asunto porque yo siempre, insisto, lo he ocultado por no aceptarlo, ¿no? Entonces, cuando ya me he visto contra las cuerdas y ya he dicho, a ver, es que ya es evidente, ya no puedes ocultarlo más, ya necesitas ayuda, ya... Es que esto no se puede esconder más. O sea, no se puede esconder. Entonces, pues ya ha sido como, lo publico, lo hablo abiertamente con todo el mundo y entonces ya habéis empezado a asimilar que la situación pues, era complicadilla, ¿no? Me acuerdo de un momento que me gustaría preguntarte hoy, no sé si te lo he preguntado alguna vez, pero no me acuerdo. ¿Cómo lo viviste, no? Me acuerdo un día que... Sí que lo preguntaste. Eso. Sí, una de las primeras veces que fuimos, bueno, que me viste con bastón y demás, ¿cómo te sentiste? Porque yo me acuerdo que íbamos por la Rambla y claro, me dijiste, Davinia, se gira todo el mundo. La gente te dirá, no se giran. Mentira. Sí se giran y comentan y te miran y eres, bueno, es como un fluorescente ahí en medio de una calle súper concurrida que parece que todas las flechas están diciendo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentiste en ese momento? Bueno, hablando de este tema, ¿no? que me comentas, sí que es verdad que yo estaba tranquila, porque al final tú, es como que me pusiste en plan alerta, ¿no? Ya verás que nos va a mirar todo el mundo, no sé qué, a ver, tú estabas más pendiente de cómo yo me sentía, ¿no? Y yo estaba pendiente de cómo te sentías tú, ¿no? Y también de ver cómo te manejabas, porque yo me acuerdo que estaba muy pendiente de ti, digo, a ver si se va a dar con algún lado, a ver si no, a ver cómo seguía con el bastón. Yo estaba súper pendiente, ¿no? Y al final dije, pues si está caminando mejor que yo y se conoce las calles, y para mí me parecía increíble, ¿no? Sí que es verdad que también nos miraban mucho, pero al final, persona joven, pelo azul y un bastón, o sea, era obvio que nos iban a mirar, ¿no? Pero sí que es verdad que me sorprendió, ¿no? Que la gente nos mirara tanto. Pero al final yo creo que es más son, pues esto, ¿no? Algunos serán por prejuicios, otros serán por lástima, otros serán, pues, mira a ver si la puedo ayudar, ¿no? O sea, cada uno tendrá sus intenciones, ¿no? Pero sí que es verdad... Sí. A mí me preocupa mucho el cómo os sintáis. Sabes que soy una persona muy controladora y que cuida mucho, o al menos intento cuidar y velar mucho por los que... por los que tengo al lado. Entonces intento también incluso hasta controlar sus emociones, porque así soy yo, ¿eh? Así soy yo, controlando las emociones de los demás. Entonces yo quiero saber en todo momento cómo se sienten, cómo tal, para hacerlos sentir lo mejor posible. Entonces, claro, cuando voy con el bastón, que no es siempre, y voy con gente, siempre voy preguntando, ¿te da vergüenza? ¿Estás bien? Y me dicen, a ver, Davinia, claro que estoy bien. Luego en casa medito, ¿cómo no van a estar bien? Si la que lleva el bastón soy yo. Si ellos no están sufriendo en el sentido de... Ellos quieren velar porque yo esté bien. Pero claro, yo me pregunto, qué lástima que esta persona tenga que ir conmigo a mi lado con bastón y tal, ¿no? Bueno, lo pensaba antes. Claro, ¿cómo puedo pensar eso de mis propios familiares y tal? Pues yo lo pienso porque imagino cómo se deberían sentir y demás. Y no quiero hacerlos sentir mal, por eso quiero controlar que en todo momento estén bien y tal, pero llega un momento en que no puedes controlar las emociones de los demás. Bueno, nunca he podido controlar las emociones de los demás, ni cómo se sienten, ni nada, entonces pregunto para ver si puedo hacer algo por ellos. Pero ellos en realidad tampoco están sufriendo mucho porque no están en mi situación. La que lleva el bastón soy yo y ellos están en ese momento a nivel de protección hacia mí. O sea, es una situación muy compleja. Porque se muerde la cola al sí, final. Porque yo quiero protegeros, pero vosotros me queréis proteger a mí y es como los dos vamos con tensión o los dos vamos relajados, no sé. Entonces me preocupa mucho cómo os sintáis y cómo os puedo hacer sentir para mejorarlo, ¿no? Bueno, si algún día controlas las emociones de los demás, me explicas cómo, ¿vale? Bueno, no, yo he desistido en esto, ¿eh? Porque... No, pero al final tú puedes controlar lo que está a tu alcance, ¿no? Sí. Y al final es muy complicado sentir cómo se va a sentir la demás gente, ¿no? Pero yo creo que al final, a nivel, bueno, yo también hablo un poco por lo que sé y por lo que veo, ¿no? Que a nivel familiar yo creo que puedes estar tranquila y que a nivel mío tú sabes que nunca me ha preocupado que me vean contigo por la calle con un bastón, al contrario, o sea... Es una cosa que yo ya he aceptado, ¿no? Y que al final
la que decide sacarlo o no eres tú, porque Sí. es verdad que como tú comentas que no lo sacas siempre, entonces al final cuando tú te sientes más insegura o vas por algún sitio que no lo conoces tanto, pues quizás es cuando lo sacas, ¿no? Y por mí Sí. no hay ningún problema. Al final sí que es verdad que dices tú, cómo se va a sentir ellos si al final no lo llevan? Tienes toda la razón. Al final yo solo puedo entenderte un mínimo por ciento, no llegaría ni al 30, porque al final yo me puedo poner en tu situación, Sí. pero no me puedo poner igual que una persona que tenga una discapacidad visual como tú, ¿no? Entonces, bueno, yo intento entenderte lo máximo hasta donde yo puedo, pero sí que es verdad que nunca me voy a poder poner en tu piel porque no lo he vivido. Entonces, al final es diferente, pero sí que pues intentas hacerlo, bueno, la estancia cuando estás con esta persona, pues lo más fácil posible, ¿no? Si te puedo ayudar en lo que sea, pues lo intento, ¿no? A lo mejor los primeros días yo siempre estaba muy Sí, pendiente, encima, ¿no? sí. Pendiente de yo, cuidado que ahora hay un escalón, cuidado que hay no sé qué, ¿no? Y tú, ya lo sé, ¿no? Y Ya yo, lo noto, ya ya lo lo noto, noto. y tú, bueno, no sé, al No, final, pero está bien, se agradece que estén pendientes. No es algo que esté acostumbrada y es algo a lo que me tengo que acostumbrar, pero se agradece y les voy a pedir que sigan haciéndolo porque me tienen que adoctrinar en esto. ¿Eh? Que cualquier día salgo volando por cualquier lado, porque sí, yo controlo, en verdad no controlo nada, pero sí, yo controlo. Ahora te voy a hacer una pregunta que yo ya tengo mi propia respuesta. Y creo que la tuya también la conozco. Pero quiero hacértela de todas maneras. venga, dispara. Eh, yo tengo mi propia opinión sobre mis límites Ujú. y me frena muchas veces el miedo porque creo que no voy a ser capaz y voy a ser una carga para los demás. Desde tu punto de vista, ¿crees que mi discapacidad limita las vivencias, aventuras, experiencias que podamos vivir? ¿O soy yo misma la que me limito? O sea, ¿limita mi discapacidad o me limito yo? Un poco de todo, ¿no? Bueno, yo creo que las únicas personas que nos podemos limitar a hacer algo somos nosotros mismos, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que las barreras te las vas a poner tú siempre. Sí que es verdad que hay que ser consciente, ¿no? De hasta dónde puedes llegar con tu discapacidad. Como por ejemplo, ¿no? Conducir, pues no puedes conducir, Me encantaría, pero... pero, exacto, ¿no? O sea, hay cosas que son realistas y que tú al final tienes que aceptar, pero sí que es verdad que hay otras que hay que como forzarte un poco más a intentarlo, ¿no? Porque Sí, tú miras más por cómo se va a sentir la otra persona o porque no seas una carga sí. y al final eres todo lo contrario, ¿no? Porque al final yo creo que la gente que te rodea quiere hacer cosas contigo independientemente de que tú tengas una discapacidad, ¿no? A ti te ven porque por Davinia, por la hija, por la amiga, por la pareja que quieren hacer cosas con esa persona, no con esa discapacidad. Entonces al final te lo tomas tan normal y tú ahí es donde pones el límite donde tú te puedas sentir segura, ¿no? A hacer una cosa, pero yo creo que a ti hay que forzarte un poco, ¿no? Yo creo que cada vez eres más siendo más consciente y te vas abriendo más y vas diciendo más sí a cosas, Sí. pero hay que forzarte un poco, porque yo sé que tu primera respuesta es o no, o por no hacer sentir mal a los demás, o porque te vas a agobiar y te vas a querer ir rápido a algún sitio, o por no sentirte capaz de poder hacerlo, ¿no? Pero al Sí. final creo que todas las cosas también hay que intentarlo, ¿no? Y lo que tú creas es lo que al final tú piensas y se te vuelve tu realidad, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, a mí me encantaría irme a hacer el Camino de Santiago, pero solo con pensar que voy a ser una carga, me voy a tropezar, te puedo joder el... Ya me estoy adelantando a problemas que a lo mejor no suceden, ¿no? Entonces Sí. ya estoy... También te digo una cosa, perdona que te corte, pero al Nada, final creo que nos pasamos no sé si el 50 o el 60 o el 80, no sé, mucho tiempo. mucho tiempo en pensar situaciones que nunca van a pasar. Sí, O que no llegarán a pasar jamás, ¿no? Al final sí, es como que vivimos preocupados por el qué pasará y al final hay que vivir un poco el ahora y si pasa, pues bueno, ya ya nos pasará. adaptamos a las circunstancias. Tú ya sabes que para mí no eres una carga y que desde aquí queda grabado que si quieres hacer el Camino de Santiago conmigo, sabes que yo no voy a impedírtelo en el sentido de que para mí seas una carga, sabes que no hace falta que seamos las primeras y que lleguemos ahí las primeras fichando con el sellito del camino, pero al final yo creo que hay que disfrutar del viaje, creo que es un viaje también interior y que al final también te vas dando cuenta tú haciendo las cosas qué es en lo que tú puedes hacer y lo que no, ¿no? Y tienes que probarlo, no sé. No en el sentido del Camino de Santiago, sino en otras cosas. Cualquier actividad. Obviamente yo soy consciente de que no voy a ser cirujana, ni voy a conducir una moto, ni nada. Ojalá pudieran sacar una moto que fuera automática. Pero sí que me limito bastante. Estoy intentando cambiar todo este chip y empezar a tener como una cultura del sí a casi todo. Y sí que es cierto que conmigo hay que picar un poco de piedra, ¿no? Es decir, mi primera respuesta siempre es... No,
pero luego picas un poquito y rascas y tal, y dices... Y a lo mejor pero porque es mi subconsciente Correcto. el que domina, ¿no? Tu zona de confort. Sí. Entonces estoy intentando pues cada vez salir de mi zona de confort. Es algo que cuesta porque claro, voy muy insegura, hacer cosas y demás. El otro día decidí salir, por lo que te digo, lo de Plaza España, decidí salir por una... Venga, en vez de bajarme en la de ahí, me bajo en la siguiente que está cerca. Bueno, pues ¿en qué momento ¿en qué momento me decidí yo a, pues venga, voy a innovar? Madre mía, la de vueltas que di, ¿no? Pero bueno, hoy son aventuras y experiencias. Sí, hoy me río y te puedo contar que, madre mía, que casi me atropellan. Bueno, es que pasaron muchísimas cosas. Entonces, sí que tengo que cambiar como este chip y que quiero recordar a todo el mundo, porque sé que hay gente con discapacidad visual o que la tiene, o que puede tener cualquier otro problema, que me está escuchando y que tienes razón, Estefanía, que no nos limita la discapacidad. Obviamente no somos capaces de hacer, no vamos a hacer todo, porque la gente no hace de todo en su vida. Tenemos nuestras limitaciones, pero muchas veces nos frenamos nosotros mismos por el miedo, ¿no? Por la inseguridad, por el miedo, porque no nos creemos capaces por nuestro problema. Eso es una excusa, y lo digo en grande, de mierda que nos ponemos por no afrontar lo que queremos hacer. Pero bueno, como hemos dicho, todo es proceso, todo es tiempo, como la aceptación, el duelo, al final todo lleva su tiempo, tampoco podemos presionarnos. También quiero aportar, ¿no? Que al final también estamos viviendo en una sociedad de Mr. Wonderful, ¿no? De un poco la cultura de la felicidad, ¿no? Y al final yo creo que eso también nos crea un poco de frustración, ¿no? Con el yo puedo con todo. Bueno, yo creo que se puede con todo, pero paso por paso, ¿no? Poquito a poco. Cosas que nos sean objetivos reales, primero una cosa, luego otra, ¿no? Y al final yo creo que también esto crea muchas frustraciones, porque al final creo que es verdad que todo lo que tú te propongas es verdad que podrás conseguirlo o no. Pero al final yo creo que ya estás, si te lo propones, estás a medio camino de conseguirlo. Sí. Y al final yo creo que si es una cosa que te motiva, si es una cosa primordial para ti, tienes que intentarlo, tienes que conseguirlo, a luchar por tus sueños, pero al final sin frustrarte, ¿no? Porque al final es verdad que eso que piensas o que sueñas, pues al final puedes conseguirlo o no, o puede cambiar la vida y te pueden cambiar las intenciones, las decisiones o el objetivo, ¿no? Al final yo creo que es un poco complicado esto ¿no? De que podemos con todo, bueno. Bueno, yo tengo muchas frustraciones en este aspecto porque siempre lo sabes, yo si juego es para ganar, si hago algo es para triunfar, no a nivel general, sino para triunfar a nivel personal y decir, qué bien lo has hecho, Davinia. Ya sabes los problemas que tengo yo pues con las asignaturas. Si yo un trabajo el otro día me cabré porque me pusieron un 7 o un 8. Vamos a ver, Davinia, cuando yo me cabreo por esto digo, me frustro porque no llego a la excelencia, ¿no? Y hay que cambiar el chip de que intentarlo ya es ganar, porque al menos ya lo estás intentando, es lo que tú dices, ya hay medio camino ganado, que luego no sale, pues no pasa nada, es que al final no podemos ser especialistas y ser expertos y conseguir todo lo que nos propongamos, ¿no? Porque ¿quién consigue todo lo que se propone? Quien diga que lo consigue todo, miente. O sea, miente porque no es imposible. O sea, yo me propongo aprender a conducir, pero es imposible, no voy a aprender a conducir nunca porque no veo a medio metro. Entonces, sí aprenderé a conducir, pero con el coche parado. Entonces ya, ¿sabes? O con la moto parada. Entonces, no... hay que aprender a gestionar las frustraciones, lo que son llamados fracasos, que realmente no son fracasos, son aprendizajes y nada, esto que no me voy a enrollar más. Y ya la última pregunta, ¿vale? Estos 2 últimos años sabes que han sido muy duros a nivel general, ¿no? Han pasado como muchas cosas que dices, ¿cómo es posible que toda nuestra vida se haya concentrado en estos 2 años? Luego también dicen que a partir de los 30 pues ya que todo va para abajo. Bueno, la verdad es que muy bien no ha ido, pero en función de tu situación, de mi situación y tal, ¿cómo te ha afectado a ti esta realidad? O sea, ¿cómo te ha afectado o cómo te afecta? Porque, claro, estamos saliendo de ella. Bueno, al final, cómo te afectan las cosas, yo creo que las acabas entendiendo o viviendo o aceptando conforme van pasando, ¿no? Yo creo que nadie está preparado para, pues esto, ¿no? Que digan que tiene una enfermedad o que ha habido, pues, no sé, un accidente o se te ha muerto alguien. Al final creo que para estas cosas nunca se está preparado. Creo que no lo he vivido mal del todo, pero sí con un poco de expectativa, ¿no? De no saber cómo actuar en estas situaciones. Sí. Yo me acuerdo un mensaje, ¿no? Que me escribiste por WhatsApp y con donde me explicabas esta situación, porque para ti era mucho más fácil transmitírmelo por ahí. Sí.
Y yo en ese momento me quedé diciendo, wow, ¿no? O sea, no lo acababa de creer o aceptar, ¿no? Y te pones a pensar cosas, ¿no? Esta cosa de que tenemos la cultura de qué pasará, ¿no? Y imaginar cosas que aún no han sucedido, ¿no? Y pensaba, ostras, es que a lo mejor dentro de unos años mi amiga no es capaz de verme, ¿no? Y piensas, qué duro, ¿no? Pero qué duro por ti, qué duro por ella, ¿no? Y empiezas a imaginar cosas y te pones triste o no sabes cómo gestionar o... No sé, pero para mí yo creo que, no sé si no lo puedes decir tú, mi relación contigo no ha cambiado. En ningún momento creo que nos hemos puesto trabas ni nos hemos puesto tampoco melancólicas. Es verdad que tampoco hemos hablado mucho del tema porque al final tú ya sabes la situación que hay, yo sé la situación que hay, al final sí que es verdad que hemos hablado de, bueno, pues cómo tú te sientes, porque al final necesitabas soltarlo, pero no de cómo nos iba a afectar nuestra relación, porque es que, no sé, al final para mí no cambia nada. Bueno, yo te doy las gracias porque siempre me has aceptado tal como soy, ¿no? Y siempre has estado ahí en todos los momentos, o sea, en todos los momentos malos has estado ahí y para mí eres un pilar súper importante. Y lo cierto es que yo nunca me he planteado, o sí que nos lo hemos planteado, pero ha sido como muy fugaz. Muy fugaz, ¿no? El hecho de cómo va a afectar nuestra relación. ¿Podremos seguir haciendo las mismas cosas? Pero ha sido tan fugaz que bueno, tampoco ha sido... Bueno, cuando llegue, si cambia algo, ya llegará, ¿no? ¿Para qué vamos a estar todo el día pensando en ¿y cómo lo haremos? Y tal. No, ya llegará. Y lo cierto es que sí que al principio yo te vi un poco en shock, ¿no? Así que, claro, exteriorizarlo de golpe, no decir, ay, esto, puedo perder la vista, o he perdido bastante, tengo que ir con bastante... impacta. Sí, de cero a nada, porque no visibilizaba nada, a visibilizarlo todo, hay un cambio muy radical, ¿no? Pero creo que lo has llevado súper bien y yo de verdad es que te lo agradezco mucho. Porque sí, porque te hace las cosas más fáciles. Es decir, si tú ves que tu alrededor y la gente a la que quieres se lo toma peor o se lo toma mal o está triste y tal, te hace como gestionarlo diferente y demás, ¿no? Yo creo que nuestra relación no ha cambiado nada y me tengo que lanzar a muchas cosas más. ¿Cierto? Me tengo que lanzar a muchas cosas más y tenemos que hacer muchas cosas más porque, claro, porque la vida se va. O sea, yo siempre lo digo y me doy cuenta desde hace poco, que la vida se nos escapa, que un día estás aquí y al otro no. Y que parece muy Mr. Wonderful, pero es que cada momento de verdad es único. Este momento que estamos viviendo aquí, que es la primera vez que grabamos, tal, que estábamos nerviosas, hemos bebido agua como para llenar una piscina después, esto no va a volver a pasar, porque si volvemos a grabar otra vez, ya tendremos experiencia, ya la habremos vivido, entonces cada momento es único, cada café es diferente, cada puesta de sol es diferente, cada sonrisa es por un motivo diferente. Cada conversación tiene sus matices, entonces... Tenemos que aferrarnos a lo que vivimos cada día. Es que nos pasamos el día pensando en lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho y en lo que vamos a hacer. Para nada. Es decir, si nuestra relación va a ir evolucionando y va a ir adaptándose a medida que pase el tiempo. Y eso es lo bonito. Ya veremos qué nos depara. Espero que muchas cosas más juntas. Bueno, yo ya me veo con el bastoncillo ahí en el Camino de Santiago y a ciega total. Al final me lanzaré cuando menos me lo espere. Ya verás, me tiraré a la piscina y tú estarás ahí con los brazos abiertos. ¡Tírate, Davinia, tírate! Porque siempre picar piedra picar piedra pica la pobre. La tengo amarga en este sentido. Así que, bueno, nada, yo creo que te lo has tomado súper bien, te lo agradezco por eso y te doy las gracias por estar siempre ahí y por ofrecerme planes diversos, aunque me niegue a muchos. Tengo que cambiar a ¿cómo se llama? Tengo que hacer el ejercicio del sí. Más sís que no. Y de verdad que hay que aprovechar cada momento, que es que son únicos y que es que se escapan, que es que la vida no es tan larga como nos pensamos y que un día nos viene una enfermedad y tal y dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? Porque he estado preocupándome por tonterías, ¿no? Así que nada, no sé si quieres aportar algo antes de finalizar. Bueno, darte otra vez las gracias por invitarme, ¿no? A charlar contigo, porque al final yo creo que también es una cosa que hacemos cada día, pero al final esta ha sido una forma diferente y también creo que ha sido bonita, ¿no? Sí. Porque también es como que te abres un poco más, porque sí que es verdad que una de las cosas que también estamos mejorando tú y yo es abrirnos, porque sí que es verdad que las dos somos muy parecidas en ese sentido de que somos bastante cerradas y que nos cuesta expresar nuestras emociones y por eso quizás no hemos vivido esto que te está pasando a ti tan de cerca, porque al final tú lo has ido ocultando, ¿no? Y al final no lo has ido transmitiendo, ¿no? Y eso también seguramente me hubiera pasado a mí si me hubiera pasado al revés, ¿no? Que yo creo que me lo hubiera callado más y lo hubiera transmitido, pues, no sé, en el momento que yo me hubiera aceptado, ¿no? Y que cuesta, ¿no? Yo creo que no hubiera sido tan valiente como tú.
No, sabes que sí, bueno, en eso somos muy diferentes. Yo creo que eres una persona súper positiva y valiente y eso es lo que marca la diferencia en ti y lo que está marcando la diferencia en que puedas salir adelante. Y sí que es verdad que también nuestra relación, es lo que dices tú, no es que haya cambiado, porque al final yo creo que también ha habido un espacio en el que tú has necesitado volver a ti, encontrarte y a partir de ahí también las cosas van cambiando, ¿no? Y tú sabes que yo he estado ahí para lo que necesitaras y que lo que necesites voy a estar aquí. Que me lo has puesto muy fácil, al final yo creo que no me lo has puesto fácil a mí y a los demás en tu proceso, porque al final lo has querido llevar tú para adelante, pero sí que es verdad que yo creo que ya te lo he dicho más de una vez, que no siempre se puede sola con todo y que a veces es necesario pedir ayuda, sea de la que sea, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues eso, que te quiero mucho y que te admiro. Jo, muchas gracias, de verdad. Cuántas palabras bonitas. A ver, yo quiero darte las gracias por eso, insisto, por todo, porque has estado siempre ahí, por habérmelo también puesto fácil. Y nada, ahora que ya me he encontrado a mí misma y ya estoy aceptándolo y ya estoy trabajando en ello, ahora mi siguiente paso es apoyarme en vosotros, ¿no? Y sé que estáis ahí esperándolo, como agua de mayo, porque sé que estáis ahí todos y solo tengo que llevar ese proceso. Así que nada, quería daros las gracias a todos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido esta charla. Quiero recordaros que que tengo las redes sociales a la que nombro aquí oficialmente mi secretaria, mi manager o como se diga de redes sociales. Y nada, que tengo el Instagram, que se me olvida, es a través de mis ojos _CR, donde iré colgando cositas poco a poco. Que muchas gracias por llegar hasta aquí, que si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer por el canal de YouTube o incluso pues por Instagram o por mensaje directo, que también es más fácil. Y que nada, que paséis una buena semana, que un abrazo